Él no era un hombre de guerra, sino de silencios profundos. En la vastedad de su ser, las batallas no eran libradas con espadas ni estruendos, sino en el reino callado del alma, donde la traición deja un eco más ensordecedor que cualquier grito. Era el funeral de su hijo la más amarga de las despedidas, un lugar donde la tristeza se envolvía en el aire frío, como un sudario invisible, acariciando a cada asistente. Y entre las sombras de ese día emergió un plan oscuro tejido por aquellos cercanos en apariencia, pero traicioneros en el fondo. Margaret estaba sumida en el abismo de su dolor, una estatua de dignidad herida en pie entre el viento helado de una despedida que ningún padre debería enfrentar. Su rostro era un campo de batalla donde la resignación y la esperanza luchaban con uñas y dientes. ¿Cómo podría alguien comprender el peso de su silencio, cuando cada lágrima contenía un grito ahogado de amor perdido? En medio del frío, frente al túmulo de su único hijo, se desencadenó la revelación más cruel. Carla, su nuera, se acercó en un gesto que Margaret había aprendido a reconocer como una serpiente deslizándose sobre terreno helado. Con una voz cargada de falsa serenidad, le susurró las palabras que resonarían como un cruel veredicto: «Tendrás que irte. La casa ya no es tuya». Esta sentencia no era más que el primer movimiento de un ajedrez siniestro, donde Margaret había sido reducida a una pieza trucada por el vacío de una sonrisa. Pero ¿cómo puede una reina ser derrocada tan fácilmente, más aún cuando ella misma había ayudado a construir el reino que ahora le arrebatan? Mientras el eco de aquella fría declaración se disolvía en la brisa, una llama silenciosa comenzó a encenderse en Margaret, porque en el silencio algunos ven un final, otros una estrategia que aún no ha sido desplegada. A veces el rugido más poderoso no lleva sonido alguno. Y si aquella tranquilidad era el filo de un arma invisible que ella aguardaba pacientemente para desenvainar, Margaret, esa figura quebrantada pero íntegra, no era más una mujer despojada de su familia, sino una estratega en ciernes, encontrando su fuerza en el hecho de que Carla había cometido el error fundamental, había subestimado el poder que yace en el corazón de una madre. Lo que Carla había visto como debilidad era en realidad una espera, calculada, un espacio amplio donde planear un contragolpe que reescribiría la narrativa de su lucha. Aquel día de dolor se transformó en un ciclo de noches, donde la oscuridad, siendo su confidente, avivaba en ella la chispa de la resistencia. Porque hay hombres que se rompen, y hay otros que se afilan en el silencio de la traición. Margaret no era la mujer a la que uno empujaría al abismo sin encontrar resistencia. Ella era la sombra que avanzaba invisiblemente, aguardando su momento en la orilla del enfrentamiento final. El aire circundante, espeso como un susurro antiguo, anunció que se acercaban tiempos para redefinir lo que significaba ser fuerte en medio del desgarrador silencio. En un mundo donde Carla pensó que había ganado la batalla, Margaret comprimió su dolor, lo tejió con hilos de fortaleza y esperó, porque algunos reyes no rugen, esperan y luego borran. Su silencio nunca había sido rendición, sino una táctica latente. La sombra sobre Margaret se abultó con la certeza de que el perdón y la entrega no formarían parte de su narrativa. Ella se preparó para dar batalla, no desde el odio, sino desde la justicia largamente olvidada. Ahora, al borde de este abismo lleno de oscuridades y luces titilantes, había surgido una pregunta más poderosa que el silencio mismo. ¿Por qué alguien tan completamente traicionado elegiría continuar manteniendo tal silencio? En la confusión de su propio luto, Margaret descubrió un legado que su hijo Thomas le había dejado, un cofre del que ni siquiera había tenido conocimiento durante su vida. Este relicario del pasado, una caja de seguridad, estaba oculto bajo el piso, en la vieja oficina de Thomas, un detalle que solo ella podía conocer. El hallazgo fue fortuito, resultado más de la necesidad de encontrar algo tangible que la conectara con su hijo, que de la esperanza concreta de encontrar una salvación. Al abrir la caja, Margaret no encontró solo recortes de recuerdos personales, sino una verdadera revelación de estrategias que la dejaron sin aliento. En el interior descansaban documentos que no podían ser subestimados, copias de contratos, correos electrónicos impresos y anotaciones en cuadernos, todos detallando transacciones y mensajes que apuntaban sin piedad a la calculada traición de Carla. Allí también una carta de puño y letra de Thomas, como una voz que rompía el silencio, revelaba su creciente desconfianza hacia Carla.
En ella compartía su preocupación por su madre, temiendo por su seguridad si algo inesperado ocurriera. Estos documentos transformaron el mundo de Margaret, unificando el caos emocional en un nuevo orden de propósito. Thomas había previsto escenarios que podrían arrastrar a su madre hacia un oscuro abismo emocional, y había comenzado a preparar el terreno para contenerlo, protegiéndola de la marea montante de deslealtad. En la carta su voz resonaba con sinceridad y una precaución que era hasta entonces desconocida para su madre. La realidad se filtró lentamente, transformando sus sentimientos de pérdida en una urgente necesidad de justicia silenciosa. El descubrimiento dio a Margaret acceso a una claridad férrea, la cual apenas lograba entrever antes de aquel momento. Era como si Thomas mismo hubiera tomado su mano desde el más allá, guiándola hacia un espacio donde los ecos de la traición prometían debilitarse bajo el peso de la verdad. Ante el horror de la traición orquestada contra ella, Margaret sintió un retumbar de esperanza dentro de su pecho. Ya no era una víctima en el naufragio de su existencia, sino la capitana de su renovada narrativa de resistencia. Por supuesto, la carta no solo provió consuelo al ilustrar que su hijo veía a través de las mentiras de Carla, sino que también plantó semillas de acción estratégica en su mente. Margaret supo que aquellas páginas no solo contenían pruebas, sino también un mapa hacia la lucha que estaba por venir. No era suficiente saber que había sido traicionada, la venganza requería inteligencia y precisión. Así la ventana de su futuro cambió de sombra a luz, delineando un camino sobre el cual comenzaría a andar con renovada determinación. Margaret entonces se sabía parada sobre un preciado tesoro de estrategia, un legado oculto, pero extremadamente poderoso. Empuñarlo correctamente significaría buscar aliados en la batalla legal que tenía por delante. Sin embargo, entre las complejidades de su pena y silencio, la voz de Thomas la alentaba a actuar. Con cada papel que pasaba entre sus dedos, se sentía cada vez más empoderada con el conocimiento y la responsabilidad que ahora poseía. Sin embargo, el peso del abrazo postrero de su hijo traía consigo una urgente verdad. La venganza no residía en el acto impulsivo de la retaliación, sino en la justicia en su forma más metódica y calculada. Era una narración que iba más allá del dolor, un cuento que hablaría no desde el odio, sino desde un compromiso más profundo con la verdad y la memoria de Thomas. Esta sería la forma de Margaret de mantener vivo el legado de su hijo, hacerlo sentir que no estaba solo, incluso en su desaparición. Con su corazón latiendo con el eco de la carta de Thomas, Margaret comprendió que su camino ya no era el de la simple supervivencia. Sus ojos veían el futuro con una claridad que no había poseído desde el fatídico día del funeral. Frente a ella estaba plantado el principio de una larga espera por justicia, un destello en la noche interminable de traición. Pero el legado de Thomas, que abarcaba lo visible y lo invisible, ahora reposaba en ella como un escudo y una espada. Lo que había comenzado como un descubrimiento desgarrador, fue transformado en una nueva resolución, un renacimiento de fuerza y propósito que haría eco no solo en su vida, sino en aquellos testigos de su vigilia silenciosa. Así Margaret quedó preparada para tomar las riendas de su regreso al escenario del conflicto, su silueta fortalecida y su alma a la espera de un desenlace que prometía mucho más que solo justicia, la verdadera vindicación de Thomas. Con cada papel que pasaba entre sus dedos, se sentía cada vez más empoderada con el conocimiento y la responsabilidad que ahora poseía. Sin embargo, el peso del abrazo postrero de su hijo traía consigo una urgente verdad. La venganza no residía en el acto impulsivo de la retaliación, sino en la justicia en su forma más metódica y calculada. Era una narración que iba más allá del dolor, un cuento que hablaría no desde el odio, sino desde un compromiso más profundo con la verdad y la memoria de Thomas. Esta sería la forma de Margaret de mantener vivo el legado de su hijo, hacerlo sentir que no estaba solo incluso en su desaparición. Mientras Margaret contemplaba las evidencias dejadas por Thomas, supo que su objetivo debía ser claro y preciso. No se trataba solamente de un deseo de justicia, sino una necesidad de protección para ella misma y para honrar la memoria de su hijo. Así, la búsqueda de una aliada en el ámbito legal no fue una decisión tomada a la ligera. La figura de Richard Fuentes emergió de entre las sombras del dolor y la confusión, un abogado reconocido por su capacidad para enfrentarse a la maraña legal con una precisión casi quirúrgica. Richard, con su porte sereno y su mirada penetrante, fue un pilar de fortaleza y sabiduría en los días subsiguientes al funeral de Thomas.
Consciente de la complejidad emocional que Margaret enfrentaba, hizo de su misión no solo la batalla legal, sino también un proceso de empoderamiento personal para ella. El compromiso entre ambos no fue simplemente profesional, se convirtió en una lucha compartida por la verdad y el bienestar, una confrontación directa contra Carla y sus maniobras manipuladoras. La preparación para la batalla legal se intensificó con cada reunión en la oficina de Fuentes, donde documentos eran dispersados sobre la pesada mesa de roble, cada hoja, un paso más cerca de desentrañar la maraña de mentiras tejidas por Carla. Margaret sabía que cada decisión aquí tomada debía ser fría y lógica, que cada movimiento en el tablero legal no podía ser dictado por la ira o la impaciencia. El perfil reservado de Richard ofrecía un sentido de calma en medio de la tormenta, su enfoque inquebrantable como un faro en la noche oscura de la incertidumbre. Acompañada por el respaldo sólido que le proporcionaba Richard, Margaret empezó a vislumbrar más que un momento de venganza. Percibió un camino hacia la reivindicación y la justicia. Este periplo no solo prometía desmantelar las pretensiones de Carla, sino también posicionar a Margaret como una figura de fortaleza y determinación en un mundo que una vez le había fallado. Cada reunión significaba una era de transformación interna, un alejamiento de la víctima que Carla había intentado retratar, y un paso hacia el renacimiento de un espíritu unificado y decidido. Aquellos primeros días de planificación minuciosa fueron tanto una época de preparación tangible como un periodo de sanación personal. Margaret encontró en cada página redactada, cada estrategia discutida, una especie de terapia no convencional, una manera de procesar el luto a través de un compromiso feroz con la verdad. Ahora, cuando miraba al futuro, lo veía no como un territorio hostil e inhóspito, sino como un paisaje moldeado por sus propias manos, con caminos trazados con propósito y claridad. El sonido característico de un teléfono resonó en la oficina un día clave. La citación oficial había llegado. La confrontación directa con Carla se acercaba como una inevitable tormenta al horizonte. Aquí, en el corazón de la tempestad, Margaret movió su enfoque del cálculo meticuloso de la estrategia legal a la fuerza emocional del enfrentamiento que estaba por venir. No podía evitar que su mente se dirigiese hacia Thomas, preguntándose cuán a menudo él habría deseado que esto nunca llegase a tal extremo. Sin embargo, enfrentando la última etapa antes del enfrentamiento, Margaret se reafirmó en su propósito. La reunión que se aproximaba en la oficina de Richard era más que una simple discusión legal. Era la culminación de todos los dilemas morales y personales que había enfrentado desde que la sombra de la desesperación la cubrió. Sabía que con la verdad de su lado y la evidencia firme recogida por su amado hijo, podía enfrentar a Carla no solo como una suegra herida, sino como un emblema de justicia, lista para revelarse plenamente bajo la luz del día. Así, mientras el tiempo avanzaba, inexorable, Margaret se preparó para entrar en un nuevo capítulo de su vida, uno donde ya no era solo la madre de un hijo perdido, sino una guerrera en pos de la verdad, lista para luchar por su legado con el cuidado, temple y el respeto que su amado Thomas se merecía. La reunión en la oficina de Richard fue una danza delicada de tensión contenida y confrontación inevitable. Margaret había rehecho su vida paso a paso, transformando el dolor en un impulso imparable hacia la verdad. La oficina, normalmente un lugar de orden y lógica, se convirtió en un escenario cargado de emociones, donde los hilos de las vidas de todos los involucrados se estrechaban y tensaban preparándose para el tira y afloja final. Carla entró al lugar con un porte que aún reflejaba seguridad, una máscara que escondía las dudas que empezaban a asomarse en su mente desde que recibió la citación. No esperaba nunca tener que enfrentarse a la figura decidida de Margaret, quien había emergido de los escombros de su pérdida, como una fuerza imparable, con un propósito claro, forjado en la serena resistencia que ofrece la búsqueda de justicia. Carla podía sentir cómo esa misma resistencia amenazaba con desgarrar el tejido de sus intrigas. Al encontrarse frente a frente, el aire se cargó con una corriente de historia compartida de vínculos familiares ahora atrofiados y distorsionados. Richard, quien había sido el tranquilo arquitecto de la estrategia legal de Margaret, comenzó a desplegar los documentos cuidadosamente preparados, cada hoja un ladrillo en el muro de pruebas que cercaba a Carla.
La valentía de Margaret brilló como una luz cruda e implacable, una luz que llamó la atención sobre la red de engaños que Carla había tejido meticulosamente. La máscara de Carla comenzó a mostrar grietas a medida que Richard detallaba los hallazgos de Thomas, las pruebas indiscutibles de la traición que había planeado mientras aún estaba casada. La narrativa hábil y meticulosamente hilada de Thomas cobró vida a través de las palabras de Richard, llenando la sala con un eco de la voz de un hijo perdido, clamando por justicia desde el pasado. Margaret, más presente y segura que nunca, sintió cómo el peso de la expectativa y el miedo se le deslizaba de los hombros. Este era el momento por el que había trabajado incansablemente, un punto de inflexión, donde la desesperación comenzaba a disolverse siendo reemplazada por el poder crudo de un propósito claro. Cada declaración confirmada, cada reacción asustadiza en el rostro de Carla, acercaba a Margaret un paso más hacia la reparación del equilibrio roto. Carla, por su parte, se encontró nadando en un mar de dudas, sintiendo cómo la base misma de su realidad se desmoronaba. Los documentos de Thomas no solo abrumaban su defensa, sino que también pintaban un cuadro de una relación idealizada por Carla, ahora desmoronada bajo la luz implacable de la verdad. La frialdad con la que Margaret abordaba esta misión, una frialdad alimentada por el calor feroz del amor por su hijo, dejó a Carla sin las armas emocionales que esperaba utilizar. El intento desesperado de defenderse pronto se desmoronó cuando Richard presentó evidencia tras evidencia, un despliegue clínico que minó rápidamente cualquier intento de Carla por sostener su narrativa. Mientras el enfrentamiento alcanzaba su crescendo, Margaret sintió una especie de paz fluir sobre ella. Era la calma que sigue a la tormenta, una comprensión de que las fuerzas que había desatado no podían controlarse ni disminuirse, por los trucos que Carla pudiera intentarlo. La serenidad en el corazón de Margaret no era pasiva, era el ímpetu firme de la justicia, la certeza de que el amor verdadero tiene una forma de rectificar incluso los errores más profundos y traicioneros. Fue en este preciso momento, irradiando la fuerza interna que solo una madre puede forjar del luto y la determinación, que Margaret miró a Carla a los ojos, no con odio, sino con una comprensión tan profunda que la propia Carla no pudo sostener la mirada. La rendición era inminente. El infierno personal que Carla había alimentado con mentiras finalmente comenzaba a consumirse por el fuego de la verdad. Al concluir la reunión, Richard entregó los documentos finales a un Carla transformada, silenciosa y cada vez más consciente del borde hacia el que había navegado su vida. La oficina volvió a su estado convencional de papeles y formalidades, pero dentro de Margaret había un cambio irrefutable: la reconciliación con el pasado y una clara visión del futuro. La asertividad que había demostrado no solo reivindicó el honor de su hijo, sino que selló un nuevo comienzo, donde las sombras del engaño daban paso a veredas pintadas de transparencia y esperanza. Mientras Margaret regresaba al hogar familiar, sus pasos resonaban con el eco de decisiones pasadas y futuras. Había algo casi ceremonial en el acto de cruzar la puerta de entrada, una entrada triunfal, aunque marcada por batallas legales que apenas comenzaban a cicatrizar en el lienzo emocional de su vida. La casa, testigo mudo de su conexión inquebrantable con su hijo Thomas, parecía respirar de nuevo su color apagado, ahora infundido con tonos de justicia y perseverancia. La firma de los documentos con Carla marcó el principio de una transformación más allá de lo legal. Margaret, una mujer agudamente consciente del papel que el entorno juega en la recuperación, entendía que compartir espacio nuevamente con Carla era un desafío nuevo y particularmente delicado. Las cicatrices de sus conflictos permanecían visibles, pero bajo la superficie bullía un complejo entramado de vulnerabilidades y tácitas esperanzas de estabilidad. En los pasillos entre las habitaciones y dentro del salón, inspiraciones de una convivencia obligada comenzaban a delinearse, aún difusas pero tenaces. Para Carla, las sombras de las decisiones mal tomadas seguían infringiéndole una penitencia silenciosa. La derrota legal había desenterrado un rincón inesperado de reflexión dentro de ella, arrancando capas de arrogancia y egoísmo que había cultivado durante tanto tiempo. Era como si la verdad, bajo la forma de pruebas irrefutables, hubiera dejado al descubierto partes de sí misma que había enterrado profundamente. En esos primeros días posteriores al acuerdo, su presencia en la casa era etérea, casi fantasmal,
mientras intentaba navegar por las aguas desconocidas de la convivencia bajo la vigilancia no intencionada de Margaret. No obstante, el deseo de proteger a Lucas de la disfunción de los adultos comenzó a actuar como una brújula moral tanto para Margaret como para Carla. Si bien la tensión era palpable, la realidad de un niño en medio de su red de intrigas les recordó que había algo más grande en juego. Acuerdos tácitos se tejieron en la noche, conversaciones inacabadas, flotando en la atmósfera cargada. Lucas, aún ajeno a muchos de los detalles oscuros de las posibles traiciones adultas, vivía en una burbuja de cotidianeidad cuidadosamente creada para proteger su inocencia. Margaret centró su energía en sentar bases claras y firmes dentro del hogar. Con la serenidad ganada a través de tormentas del pasado, estableció límites necesarios, creó rutinas para Lucas y se aseguró de que cada día incluyera momentos de conexión genuina con su nieto, una medicina necesaria tanto para él como para ella. La casa debía convertirse en un santuario, un refugio, donde pasado y presente pudieran coexistir con menos fricción, donde las heridas latentes pudieran encontrar bálsamo en las interacciones diarias. Aún así, las noches traían sus propios demonios. Margaret, mientras bebía su té, pensaba en la complicada dinámica familiar ahora en marcha bajo su techo. Sabía que la confianza era un pacto que no podía restablecerse con la misma facilidad que las transacciones legales. Enfrentada a su propia narrativa de justicia y moralidad, se recordó que la reconstrucción de relaciones requería más paciencia y sanación interna que simple perdón. Sin embargo, la persistencia de Margaret era su aliada más antigua, una compañera en este viaje de reconstruir un hogar no solo físicamente, sino en esencia. En medio de las conversaciones y los silencios incómodos, percibía un lento cambio en la relación con Carla. Había días en que la vulnerabilidad de Carla se mostraba un atisbo de la mujer más allá de los errores cometidos, que al igual que Margaret, era simplemente una madre perdida, tratando de hacer lo mejor que podía en un mundo desgarrado por la tragedia. Sin duda, el camino hacia una coexistencia genuinamente pacífica sería largo. La verdadera reparación de relaciones dañadas sería atestiguada no solo por el tiempo, sino por las acciones cotidianas. Margaret, ahora artífice de un hogar reimaginado, se comprometió a modelar una vida donde la transparencia y la esperanza no fueran palabras vacías, sino anclas en su tempestuoso mar de emociones. Con Lucas como su guía silencioso, buscaba demostrar que incluso después del engaño más profundo y la traición más amarga, hay una posibilidad de transición hacia un nuevo comienzo. La sombra persistente de la desconfianza se enroscaba en cada rincón del hogar que Margaret y Carla ahora compartían, como el eco de una tormenta que había pasado pero dejado cicatrices imborrables. Ambos intentaban coexistir en un espacio donde el silencio a menudo dominaba, transformando la atmósfera en un lienzo en el que se dibujaban sus tensiones no resueltas. Cada mirada evitada y cada palabra medida eran una danza cautelosa que efectuaban por el bien de Lucas, el nexo inocente, atrapado entre las repercusiones de sus decisiones y acciones pasadas. Para mantener una frágil paz, ambas mujeres establecieron límites claros en esta nueva realidad compartida. Estos límites no eran meras fronteras físicas dentro de la casa, sino reglas tácitas y estrictas sobre lo que se consideraba terreno neutro. Margaret, con su arraigada necesidad de estructura, encontró un extraño consuelo al definir espacios donde sus caminos no cruzarían, mientras que Carla, aceptando su papel en esta tragedia familiar, se adhirió a estas reglas implícitas sabiendo que cualquier transgresión podría ser percibida como una traición renovada. A pesar del palpable clima de tensión, había días en que los rastros de humanidad y arrepentimiento se manifestaban en pequeños gestos, un intercambio de sonrisas efímeras cuando Lucas lograba una hazaña en su escuela o el compartir silencioso de una comida preparada en conjunto, formaban las piezas fragmentadas de un posible futuro donde el perdón no era una palabra vacía, sino una realidad a trabajar. Sin embargo, Margaret no permitía que estos momentos fugaces empañaran su determinación de mantener los ojos bien abiertos, sus instintos a flor de piel para cualquier señal de conducta que amenazara la estabilidad de su hogar. Carla, en su propio exilio interno, comenzó a mostrar signos de reflexión y cambio, un doloroso despertar al comprender las profundidades de sus errores. Su proceso no fue fácil ni lineal. Era un camino sinuoso lleno de remordimientos y resurgimientos de defensas pasadas.
Sin embargo, ante la mirada observadora de Margaret, cualquier intento de reconciliación parecía insuficiente e incluso artificial. Para ella las acciones eran la moneda auténtica de la redención, y Carla tendría que soportar la carga de demostrar su sinceridad a través del tiempo y el comportamiento consistente. El núcleo de toda esta interacción inconexa era Lucas. Su bienestar se convirtió en la prioridad absoluta, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Ambos, Margaret y Carla, fueron testigos de cómo Lucas navegaba la confusión natural de su joven mente, buscando respuestas y estabilidad en medio del caos emocional que los rodeaba. Margaret, con su experiencia en la vida y emociones templadas por el tiempo, intentó ser el faro de estabilidad para su nieto, mientras que Carla, luchando con su culpa, trataba de redimir el amor materno traicionado por el peso de sus acciones pasadas. Los días se deslizaban uno tras otro, cada uno una página más en la saga inacabada de su familia. Margaret, vigilante, observaba el delicado equilibrio que mantenía la casa unida, sabiendo que un solo acto de descuido podría desmoronarlo todo. La coexistencia pacífica era más que una consecución de la voluntad individual. Era un acto voluntario de sacrificio, y en la mayoría de los casos de simplemente aguantar. Para distraer sus pensamientos de la persistente sospecha, Margaret recurría a su jardín, un espacio personal de paz, que le recordaba que, al igual que las plantas, las relaciones podían volver a florecer con tiempo y cuidado, sin importar cuán devastado el terreno pudiera parecer inicialmente. Así continuaba su viaje, imbuida de una reafirmación de su propósito: proteger a Lucas, reconstruir lo que se pudiera de su vida, y quizás un día ofrecer la verdadera rama de olivo a quien ahora consideraba el enemigo más cercano. Hasta entonces, cada mañana traía consigo la promesa de una nueva oportunidad para la transformación, un proceso lento pero necesario para lograr la estabilidad, y tal vez en los rincones más ocultos del futuro, un genuino sentido de paz, reconciliación. La vida compartida, aunque compleja y cargada de historia, era la base sobre la que Margaret seguiría insistiendo, porque en el enderezamiento de caminos errados se encontraban las verdaderas lecciones del perdón y la redención. Las sospechas que se habían estado gestando en la mente de Margaret finalmente encontraron un eco inquietante en los resultados preliminares de la autopsia de Thomas. Lo que inicialmente fue catalogado como un accidente trágico, ahora parecía mucho más insidioso. Un médico forense con una expresión seria le había explicado a Margaret que algunos de los hallazgos no cuadraban, sugiriendo la fuerte posibilidad de que la muerte de su hijo no hubiera sido el resultado de un mero infortunio. Ante este nuevo descubrimiento, una investigación formal comenzaba a tomar forma, desatando una serie de eventos que se avecinaban como una tormenta inmisericorde. Con una mezcla de miedo y determinación, Margaret se encontró frente a la posibilidad devastadora de que Thomas hubiera sido asesinado. Se enfrentaba a una nueva realidad que añadía capas de complejidad a su ya agotadora búsqueda de justicia. Mientras trataba de procesar esta revelación, el instinto protector hacia su familia, especialmente hacia su nieto Lucas, se intensificó hasta convertirse en el fulcro de su existencia cotidiana. En los días que siguieron, Margaret, con una convicción nuevamente fortalecida, comenzó a sumergirse en el mar de incertidumbres que rodeaban la muerte de su hijo. Cada acción, cada conversación, estaba impregnada de sospecha. Sus pensamientos se dirigían una y otra vez hacia los momentos pasados, gemas diminutas de memoria buscando cobrar sentido. El alma de un detective amateur despertó en su interior con un deseo feroz de desenmascarar la verdad detrás de la fachada rota de una tragedia familiar. Cuanto más se sumergía en esta búsqueda, más empezaba a recordar detalles que anteriormente había pasado por alto. Las charlas silenciosas que Thomas compartía solo con su madre, los momentos de vacilación y los destellos de preocupación grabados en su rostro. Se habría sentido amenazado en sus últimos días. Había tratado de poner en palabras sus temores sin éxito. Estos pensamientos la mantenían despierta por las noches, inquieta en un mar de veladas incógnitas, que solo el tiempo y quizás un Dira Salandira, poco de suerte, podrían revelar. Decidida a no dar marcha atrás, Margaret tomó el teléfono y conectó con Richard Fuentes, el abogado, en quien había aprendido a confiar más allá de toda duda. Richard, entendiendo la gravedad de la situación, acordó ampliar sus esfuerzos en la investigación,
utilizando cada recurso a su disposición para descubrir si el legado de Thomas había sido el motivo de su desaparición prematura. La estrategia no solo involucraba recoger pruebas y validar cada detalle cuestionable, sino también mantener a salvo a los que quedaban, especialmente a Lucas, quien, sin saberlo, podría ser una pieza clave en este ajedrez lleno de cuchillas afiladas. Con un plan legal robusto en marcha, Margaret también sabía que debía mantener una apariencia de normalidad para no alertar a Carla. El juego de apariencias continuaba, un escenario donde la desconfianza y la convivencia se entrelazaban peligrosamente. La casa, que una vez había sido un refugio vibrante de risas y afecto, ahora se sentía como un campo de batalla silencioso, asfixiado por paredes que susurraban secretos oscuros. El tiempo se deslizaba con un peso palpable, y la espera se convertía en una prueba de fortaleza mental y emocional. Margaret se armaba con la paciencia del agricultor que confía en que la tierra desnuda brotará vida en su debido momento. Sabía que esta búsqueda de justicia se ajustaba al ritmo implacable del destino, moviéndose con la certeza de que cada día que pasaba los llevaba un paso más cerca a desvelar la verdad soterrada. En los intersticios de este viaje, incluso en las sombras desgarradoras de lo desconocido, Margaret empezaba a entrever destellos de esperanza. Entendía que aunque no pudiera cambiar el pasado, tenía en sus manos el poder de esculpir un futuro más seguro para Lucas, un futuro que Thomas habría querido para su hijo, libre de sombras y temores sin nombre. Así, afianzada en una promesa silenciosa a su hijo perdido, Margaret se embarcó en este arduo sendero de revelaciones y redención, comprometida a no descansar hasta asegurar que la llama del legado de Thomas perdurara, brillando con justicia, desde más allá de la oscuridad. El aire en la casa se volvía más denso a medida que el tiempo avanzaba, encapsulando una mezcla de tensión eléctrica y anticipación latente. Era un espacio ahora cargado de vigilancia constante y cuchicheos silenciosos, donde cada crujido de madera bajo los pies resonaba con el eco de las dudas enconadas. Margaret se mantenía estoica, exudando calma imperturbable mientras los engranajes de su meticuloso plan de acción se activaban. Pero bajo ese exterior implacable se albergaba una determinación feroz, una que se había encendido con el propósito de proteger a su familia, especialmente a Lucas, de los estragos de las traiciones pasadas. La tormenta se estaba gestando detrás de la fachada aparentemente tranquila de la convivencia diaria, y solo era cuestión de tiempo antes de que los rayos revelaran el alcance total del horror oculto bajo las sombras. Mientras Margaret continuaba preparando el caso con una atención al detalle que bordeaba la obsesión, no dejó lugar para los errores. Esa precisión era su arma más poderosa, una herramienta contundente forjada a través del sufrimiento y la pérdida. Sabía que Carlos, aún en libertad, sería como un lobo acorralado, dispuesto a todo por escapar de las redes de la justicia, que se ceñían cada vez más estrechas a su alrededor. Y fue precisamente esa desesperación lo que hizo mella en la calma aparente. En un momento de sigilo oscuro, Carla había tomado a Lucas huyendo, en un intento desesperado por eludir el inminente juicio y acorralar a Margaret en un lienzo de ansiedad y temor ilimitados. La noticia de la desaparición fue como una campana de alarma resonando en lo más profundo del país, encendiendo un despliegue de búsqueda frenética que se extendió por ciudades y pueblos. La policía estuvo en alerta máxima, pero era Margaret quien se erigía como un pilar de determinación en el ojo de la tormenta, mientras cada fibra de su ser se concentraba en recuperar a su nieto sano y salvo. Las jornadas se alargaban en un tránsito doloroso de noches interminables, donde la esperanza se tornaba volátil y frágil. Sin embargo, en cada amanecer, el espíritu indomable de Margaret se renovaba, impulsado por el deber insoslayable que había asumido hacia su nieto. Sabía que el tiempo era esencial, y que la presión a la que se veía sometida Carla podría ser su mayor aliado. La alianza forjada con las fuerzas de la ley se veía robustecida día a día con cada pista seguida, y cada puerta tocada, demostrando que no se detendría ante nada. Finalmente, como todas las tempestades que parecen eternas, esta también llegó a su fin. La captura de Carla fue tanto un alivio como una confirmación del devastador viaje emocional en el que cada uno de los involucrados había sido arrastrado. La mujer ofreció su versión al ser enfrentada, desbordándose en un desarrollo caótico de emociones y confesiones que, aunque parecían libres de culpa en labios de Carla,
evidenciaban la nebulosidad de decisiones tomadas en una maraña de amor, distorsionado y desesperación codiciosa. Margaret, observando desde la distancia mínima que la mantenía protegida de reacciones impulsivas, era un emblema de la dicotomía entre la ira ardiente y la compasión institucional. Tenía que absorber cada palabra, diseccionar cada acción revelada, en un intento de reconectar los puntos de un pasado que se había tejido en una telaraña de engaños y manipulaciones. A cada paso traicionero dado por aquellos en quienes alguna vez hubo confianza, correspondía una decisión de fortaleza y claridad que Margaret había prometido a la memoria de Thomas y al futuro de Lucas. Ahora con Lucas, de vuelta un viento refrescante de esperanza y responsabilidad renovada, soplaba sobre lo que quedaba de la familia, abriendo caminos hacia la restauración y la reconstrucción del hogar. Mostraron voluntad de principios claros y justicia, y sobre todo el consuelo de saber que incluso frente a las adversidades más despiadadas, la verdad y el amor prevalecerían. Margaret había asegurado que la llama de Thomas brillara una vez más, protegiendo la pureza de la inocencia perdida y redirigiendo su legado hacia futuros llenos de potencial y oportunidad. Margaret observaba desde la distancia las salas del tribunal, un espacio donde la justicia y la moralidad colisionaban en una danza intrigante y por momentos devastadora. La acusación de Gregory por el asesinato de Thomas representaba un punto culminante en una saga teñida de traiciones, secretos y dolor. Gregory, que había emergido como el siniestro titiritero detrás de las desgracias que se habían desencadenado, encaraba una verdad ineludible. Las acciones desesperadas y egoístas suelen encontrarse con la implacable vara de la justicia. La sala de audiencias estaba impregnada de una atmósfera tensa que ponía a prueba la compostura de cada participante. Margaret, con su determinación forjada en el crisol del sufrimiento personal, encaró el proceso judicial con la dignidad de alguien que había aprendido a encontrar luz, incluso en los recovecos más oscuros. Su testimonio persuasivo y lleno de detalles fue clave para desentrañar la red de mentiras y manipulación orquestada por Gregory, exponiendo su verdadera naturaleza ante el mundo. A lo largo del proceso, cada declaración servía como un eco del dolor experimentado, pero también señalaba el inquebrantable compromiso de Margaret con la verdad. Mientras Gregory se sentaba en el banquillo de los acusados, las pruebas se desplegaban meticulosamente. Los documentos que Thomas había dejado actuaban como un testimonio silencioso pero poderoso desde más allá de la tumba. El espectro de un amor paternal invencible y protector parecía envolver a la madre e hijo, añadiendo un peso emocional inconfundible a cada palabra pronunciada. No obstante, el drama no se detuvo solo en la frialdad de los hechos. Carla, del otro lado, con su semblante abatido y palabras impregnadas de una fragilidad emocional casi tangible, se convirtió en un curioso punto focal. Si bien había jugado su parte en el teatro de las traiciones, sus declaraciones aportaron una dimensión humana a la tragedia, mostrando cómo los hilos de sus propias inseguridades habían sido tirados con astucia por Gregory. Aquellas confesiones pintaron una imagen de corrupción emocional, de decisiones erradas, tejidas en un amor desesperadamente distorsionado. La sala, a pesar de su formalidad, se convirtió en un campo de batalla de emociones reprimidas y revelaciones descarnadas. Las lágrimas de Carla, las miradas inclementes de Gregory y la serena fortaleza de Margaret contribuyeron a la intensa coreografía de este épico enfrentamiento. Fue un caudal de emociones crudas, fusionadas con la implacabilidad del sistema legal, una fusión que solo reforzaba las dualidades de la naturaleza humana y su innegable búsqueda de justicia y redención. Al final, mientras el martillo del juez cortaba el aire con un dictamen irrebatible, dictando los veredictos que marcarían a perpetuidad el destino de Gregory, el sentido de justicia comenzó a asentar sus raíces en el terreno fértil de las resoluciones, promesas y reparaciones pendientes. Sin embargo, no se trataba únicamente de justicia retributiva, de ver a los corruptos recibir el castigo. Para Margaret, este momento representaba un proceso en continua evolución, una declaración audaz de que el dolor no siempre equilibra la balanza. Era la visión de un horizonte donde el perdón se desvinculaba del castigo y se unía a la promesa del renacimiento personal. Para ella era el comienzo de una nueva vida no exenta de cicatrices, pero sí anclada en el deseo irrenunciable de seguir adelante. Con la sala de tribunales finalmente vacía, Margaret dejó el edificio con la resolución de quien ha afrontado las llamas
y ha emergido en una reencarnación de fortaleza. Cada paso hacia la salida constituía un adiós simbólico a una tormenta que, si bien había dejado estragos indescriptibles a su paso, también ofreció claves esenciales para el renacimiento y la eventual paz interior. Este capítulo había llegado a su fin, pero la vida prometía más. Con la imagen de Thomas viva en su mente y el bienestar de Lucas como faro orientador, Margaret encontró un sentido de propósito renovado. La historia de justicia y redención había hecho su parte, dotando a los protagonistas sobrevivientes de esa resiliencia tan humana que impulsa la búsqueda insaciable de esperanza y legado en medio de las cenizas del caos. Con Gregory ahora asumiendo su destino legal, el eco de las palabras más contundentes del juicio resonaba aún en los corredores de aquel tribunal, marcando el paso del tiempo con la cadencia irregular de un metrónomo emocional. Margaret, en medio del tumulto de sus pensamientos, sentía el peso del veredicto como una cadena que lentamente se disolvía en niebla, liberándola del ancla de incertidumbre que había oscurecido su horizonte desde la tragedia. Tras el ajetreo legal, las secuelas emocionales empezaron a emerger con la nitidez que solo el silencio puede otorgar. Era un alivio templado por la intensidad de la ausencia de Thomas, un vacío profundo que ningún tribunal podía llenar completamente. Aún así, Margaret comenzaba a destilar fortaleza de su propia resiliencia, buscando maneras de transformar ese dolor en una fuerza productiva para ella, y más importante aún, para su nieto Lucas. Decir adiós al pasado significaba también abrir sus brazos a un futuro incierto pero lleno de potencial. Ese camino nuevo se pavimentaba no solo con el amor por su nieto, sino también con un compromiso renovado de proteger aquello que quedaba de su legado familiar. Las cicatrices en su corazón eran testimonios visibles de las batallas libradas, pero eran también símbolos de crecimiento, imprinted en la memoria de cada paso que dio hacia su recuperación. Era consciente de que esta nueva etapa requeriría no solo de valentía, sino de una sinceridad radical consigo misma, y con Lucas una oportunidad para construir desde los cimientos hasta los estandartes que Thomas soñó para su hijo. Y entonces Margaret se enfrentó al reto de ser no solo abuela, sino también mentora y guía en campo minado emocional que Lucas habitaba. Los días se convirtieron en capítulos llenos de aprendizajes mutuos, una conversación silenciosa, donde cada gesto, cada sonrisa compartida y cada pregunta respondida construían puentes invisibles sobre las aguas turbulentas de su historia familiar. La presencia de Héctor en todo esto no pasó desapercibida, siendo el ancla serena que estabilizaba el creciente oleaje. Él, con su paciencia inquebrantable y cariño discreto, ofrecía el respaldo que tanto ansiaba Margaret. De alguna forma, esta era también una oportunidad de redescubrir el amor en un entorno donde previamente solo había dolor. Juntos encontraron lugares de respiro en la cotidianidad, espacios donde la risa podía florecer sin censura, donde se podía forjar al lado de Lucas un futuro más brillante y esperanzador. Margaret sabía que no podía borrar el dolor de Lucas, ni podía sustituir esa parte suya lastimadamente indescifrable, pero podía ofrecer la constante de su presencia amorosa como un faro, un testimonio de que incluso en la más densa oscuridad puede haber luz si uno sabe dónde buscar. La misión de guiarlo pasaba por ayudarle a reinterpretar el legado de su padre, no como una carga pesada, sino como un mapa a seguir que dirigiera sus pasos hacia lo que era posible, hacia una justicia que sobrepasara el ámbito jurídico y se adentrara en la justicia emocional y familiar. Al final, no se trató solo de resolver un caso legal, sino de reconstruir vidas fracturadas por tragedias que nadie debería afrontar. Con cada día que pasaba, con cada visita que Lucas hacía a su madre en prisión, con cada palabra de consuelo compartida, se trenzaban nuevos hilos de un tapiz intricado de resiliencia, amor y tenacidad. Así, Margaret abrazaba el porvenir con la tenacidad de quien ha perdido mucho, pero aún tiene demasiado que entregar. Sabía que el camino no sería sencillo, pero también había aprendido que la complejidad de las sendas nunca opaca la claridad de la meta. Para Lucas y para ella, el futuro estaba ahora más claro, un lienzo, donde podrían dibujar juntos la paz y la esperanza deseadas. Lucas, ahora con más estabilidad en su vida, empezaba a entender que su presente estaba construido sobre los escombros del pasado. El dolor, el drama y la pérdida se convertían en sombras siniestras que, pese a los momentos felices, siempre lo acompañaban.
Sabía que enfrentarse a ellas era inevitable, así que decidió hacerlo con determinación. Estos enfrentamientos con su dolor eran como viejos enemigos que necesitaban ser reconocidos y derrotados para que él pudiera seguir adelante. Samuel Gregory, aquel que había orquestado con astucia y malicia la desaparición de Thomas, estaba ahora bajo juicio. Margaret fue estratégica, al testificar su voz no temblaba a pesar de la presión. Sabía que cada palabra era un clavo más en el ataúd del hombre que arrebató la vida de su hijo. La sala del tribunal fría y clínica respiraba expectativas y juicios silenciosos. Margaret narró con calma el descubrimiento de documentos y las pruebas que su hijo había dejado atrás. Esta cuidadosa y meticulosa preparación tejida por Thomas era ahora su espada de justicia. Carla, por su parte, fue una sorpresa para muchos. Su confesión desarmó a varios, revelando un lado de vulnerabilidad y manipulación que no se había apreciado antes. Acusó a Gregory de ser un maestro de la persuasión, un hombre que había sabido tocar las cuerdas del miedo y la codicia hasta convertirla en su cómplice. Sentada frente a la dura realidad de sus decisiones, se inclinó hacia la misericordia de un castigo menor. La comprensión de sus propias acciones y las de Gregory fue un golpe devastador, un efecto dominó de consecuencias iniciadas por un maléfico susurro en el oído. El juicio, con todas sus vueltas y revueltas, finalmente llegó a un veredicto. La sentencia fue escuchada en la sala con el eco resplandeciente de la justicia. Gregory fue condenado a un tiempo de encarcelamiento, que le retiraría su libertad por las décadas venideras. La sociedad en sus ojos consideraba ahora que pagaría por sus crímenes, y aunque la pena no aliviaría el dolor de las pérdidas sufridas, sí ofrecía una sensación de conclusión para una historia manchada de traiciones. Carla, en contraste, recibió una sentencia distinta. Aunque sus acciones la encadenaron a la culpa y consecuencias personales, no se podía negar la mano invisible que la había empujado a sus decisiones fatídicas. Recibiría tiempo lejos de su hijo, un castigo que para muchos parecía más cruel que cualquier condena temporal. Aún importante para Lucas, la ausencia de su madre sería otra herida más de este capítulo turbulento en su vida. El regreso a casa para Margaret, tras el enredo de las sentencias, fue una mezcla de emociones. Por un lado, existía la amarga satisfacción de haber expuesto la verdad y proteger a Lucas de un futuro incierto con manos malintencionadas. Por otro, cada rincón de la casa seguía recordándole a Thomas su vigor. Eran ecos en las paredes, fotos que algún día la hicieron reír, ahora solo provocaban lágrimas. Las pérdidas eran irreparables, y cada noche se peleaban con la esperanza de un nuevo amanecer. Margaret estaba comprometida a garantizar que el horror nunca empañara el futuro de Lucas. Criarlo en un entorno de amor y seguridad era ahora su más ferviente objetivo. Las reuniones con terapeutas especializados le enseñaron que el amor, la paciencia y la honestidad eran llaves valiosas para abrirle paso a la sanidad mental del niño. Lucas necesitaba un espacio para ser niño otra vez, para jugar, aprender y reconstruir los fragmentos de su mundo roto con las herramientas de un nuevo comienzo. El compromiso de Margaret con esta tarea fue irrestricto. Sabía que Lucas con el tiempo cargaría su propio legado. Inspirado por el coraje y tenacidad, esperaba asistirle mientras desarrollaba un sentido fuerte de justicia similar al de Thomas. Los libros de leyes que alguna vez fueron leídos por Thomas ahora se convirtieron en cofres del tesoro de conocimiento para Lucas. Aprender de su padre, aunque indirectamente, era un puente entre el ayer y el mañana. Lucas decidía que el legado de su padre no solo sobreviviría, sino que prosperaría en su nueva vida. En el trasfondo de estas decisiones importantes, la promesa de Margaret con la familia se reflejó en sus diálogos internos de resistencia y amor. La reconfiguración de su vida dejó una mezcla de lucha y unión, con la certeza de que a pesar de las nubes oscuras, lograrían navegar a un futuro iluminado por la claridad de sus intenciones. A medida que Lucas crecía, respirando el aire fresco de un mundo seguro y esperanzador, quedaba la sensación de que juntos habían encontrado el camino de regreso a casa. En los compases de una relación floreciente, emerge la figura de Héctor, un hombre cuya serenidad contrasta con las violentas olas que han sacudido la vida de Margaret. En él encuentra un pilar inquebrantable sobre el cual reconstruir no solo su mundo, sino también el de Lucas, que cada día despierta a una nueva realidad, enfrentando las tormentas emocionales de su corta existencia. Héctor, con cada gesto, con cada palabra, encarna la calma y el entendimiento,
convirtiéndose en el contrapunto perfecto para las heridas abiertas de Margaret. El encuentro con Héctor no fue fortuito, sino una conjunción natural de almas que encuentran consuelo mutuamente en la adversidad. En él, Margaret descubre no solo amor, sino también una forma renovada de esperanza. Él no busca reemplazar aquello que se ha perdido, sino insuflar su presencia con una calidez que hace soportable cargar con el legado de dolor. Desde el principio, Héctor demuestra una comprensión intrínseca de la situación, abordando con delicadeza la necesidad de espacio para que Margaret y Lucas sanen sus propias heridas. A medida que Margaret navega las complejidades de una vida remarcada por las sombras del pasado, con cada decisión cuidadosamente hilvanada, Héctor representa la posibilidad de recrear un futuro resplandeciente de amor y compasión. Él no es ajeno al caos que han enfrentado. En cambio, lo convierte en arte de su quehacer personal, tejiendo pacientemente una narrativa de aceptación, donde antes solo había desesperación. Esta relación, que inicialmente fue de amistad y cooperación, se despliega lentamente en un tapiz rico en promesas mutuas, donde la confianza y el respeto son los hilos maestros. Lucas, por su parte, comienza a notar el efecto tranquilizador de Héctor en su abuela. Las risas compartidas, las conversaciones llenas de complicidad, dibujan un nuevo paradigma de esperanza. En los ojos jóvenes de Lucas, una lección no escrita sobre la capacidad infinita del corazón humano para amar, incluso después de haber sido roto. Sin embargo, en esa conexión también radica una advertencia, el desafío de abrirse al afecto sin miedo a los fantasmas del pasado. Lucas, al ver la renovación de su abuela, aprende que resiliencia no solo significa soportar el sufrimiento, sino encontrar la fuerza para superarlo. El recorrido compartido de Margaret y Héctor trasciende las expectativas, brindando una base sólida sobre la cual reconstruir. Juntos, enfrentan no solo el día a día, sino los detalles complejos que acompañan la crianza de Lucas en medio del campo de escombros emocionales. Margaret, apoyada por Héctor, aborda cada desafío con una mirada que ya no está nublada por la recriminación o el pesar, sino que brilla bajo la luz de un futuro nuevo. En medio de esta transición, está la constante reflexión sobre el pasado, sobre cómo las decisiones tomadas influyen en las posibilidades del presente. Héctor, en estos momentos, actúa como un espejo en el que las inseguridades de Margaret se redimensionan, se vuelven manejables, abriendo ventanas hacia oportunidades que antes parecían inconcebibles. Cada paso dado juntos se convierte en testamento de que la redención es posible, de que el amor puede encontrar hogar incluso en aquellos más perdidos. El ritmo de sus días, una danza que entrelaza lo nuevo con lo viejo, define la senda común hacia una vida en la que el amor puede ser más que recuerdo y las posibilidades son infinitas. Héctor, con su paciencia y devoción, contribuye a un entorno donde la esperanza resuena con más fuerza que el pasado. Margaret, ahora libre de las sombras más pesadas de su historia, permite que este amor la reanime, explorando una felicidad que pensó que nunca volvería a sentir. La complejidad de la conexión entre ellos radica en la autenticidad, en un no fingir ser quienes no son, sino en abrazar cada defecto y fortaleza individual bajo el manto del respeto y la admiración. Juntos redefinen lo que significa reconstruir, no solo como individuos, sino como unidad, dibujando en el lienzo de sus vidas un nuevo capítulo que resuena con sinceridad y compromiso mutuo. La apuesta que realizan por ese futuro juntos no es en vano. Al contrario, deviene en la edificación de un legado compartido, uno que Lucas observa no solo con ojos curiosos, sino con un entendimiento profundo de la verdad, que el amor, a pesar de las devastaciones, siempre tiene la última palabra. La formidable labor de ser la guardiana oficial de Lucas llena de orgullo a Margaret, pero también despierta en ella una profunda reflexión sobre los retos que conlleva criar a un niño en sus años dorados. La vida, con su peculiar sentido del humor, le ha otorgado una segunda oportunidad de ser madre, esta vez, con el peso añadido de la experiencia, la sabiduría y, sin duda, las arrugas de sus propios aprendizajes y cicatrices. Lucas, un alma joven aún tambaleante por las sombras del pasado, encuentra refugio en el abrazo protector de una abuela que está decidida a no permitir que las oscuras huellas de la traición y el dolor persistan en su presente. Se enfrenta Margaret a los desafíos emocionales y psicológicos que implica apoyar a un niño traumatizado. Las dudas iniciales invaden su mente.
será capaz de ofrecerle a Lucas la vida que merece. Sin embargo, guiada por el profundo amor que siente, y con la presencia constante de Héctor, redescubre una fuente interna de fortaleza. La casa se transforma en un santuario de aprendizaje mutuo, un laboratorio donde se experimentan el amor y el perdón de maneras pequeñas y grandes. Allí donde antes habitaba el caos, ahora se levantan pilares de estabilidad edificados, no solo para Lucas, sino también para un Margaret que busca paso a paso sanar su propio corazón. La crianza es un camino sinuoso repleto de desafíos que Margaret aborda con una sorprendente mezcla de disciplina y ternura. Cada día le ofrece lecciones a ambos sobre la importancia de la comunicación abierta y el fomento de una autoexpresión saludable. Lucas, con el brillo de incertidumbre en sus ojos, poco a poco comienza a confiar y a abrirse. Las preguntas que tanto había mantenido escondidas comienzan a aflorar, y juntas abuela y nieto intentan despejar las nieblas del pasado. El poder sanador de estas conversaciones trasciende el momento presente, abriendo el camino hacia un futuro menos incierto. La sombra del legado de sus padres no deja de tener un impacto en Lucas. A menudo los recuerdos dolorosos emergen abruptamente, y Margaret se encuentra haciendo malabarismos entre consuelo y límites firmes para encauzarlos en el presente. Sabe que el exceso de protección puede ser tan perjudicial como la negligencia, así que intenta construir un ambiente donde Lucas se sienta seguro para explorar sus propias emociones. Es aquí donde cada bocanada de aliento se convierte en una oración, un mantra que repite amor, paciencia, tiempo. Mientras tanto, Margaret lidia con sus propias emociones. La responsabilidad que ha tomado no es solo un acto de amor, sino también un compromiso de sanación personal. Se ve obligada a enfrentarse a sus propios demonios, a las cicatrices que el tiempo y la traición han grabado en su alma. Sin embargo, paradójicamente, es en este proceso de cuidar a Lucas que sus propias heridas empiezan a cicatrizar. Al nutrir a su nieto emocional y psicológicamente, también se permite curarse a sí misma. La figura de Héctor, con su constante apoyo y amor, actúa como un ancla en este mar turbulento. Juntos, ofrecen a Lucas una red de seguridad emocional. Héctor se convierte no solo en un modelo a seguir para el joven, sino también en un testimonio de que el amor puede renacer después del caos. El triángulo que forman abuela, nieto y nuevo compañero se convierte en un baluarte contra las tempestades del pasado. En los momentos de duda, Margaret se aferra a la visión de un mañana más brillante. Reconoce que no puede borrar todo el dolor que Lucas lleva, pero sí puede enseñarle a vivir con él, a utilizarlo como un trampolín hacia un futuro prometedor. Y así cada pequeño triunfo diario, desde sonrisas improvisadas hasta confianza renovada, se siente como un paso hacia adelante en este complejo pero gratificante camino de la guardianía. Al final del día, Margaret reflexiona sobre el significado de ser familia. Aprende que no es simplemente compartir sangre, sino construir un hogar donde cada individuo pueda florecer en su autenticidad. Con esto en mente, se acuesta cada noche con la certeza de que, aunque el camino puede ser largo y los desafíos persistentes, el amor inquebrantable que comparte con Lucas redefinirá lo que significa ser realmente libres. Lucas, con los sentimientos enredados en una madeja de amor y resentimiento, comenzó las visitas a la prisión para encontrarse con Carla. Cada viaje al corazón de ese lúgubre lugar se convirtió en un acto de oscura curiosidad y un intento de reconciliar aquel fragmento perdido de su corazón. Se encontraba cara a cara con una madre cuya imagen se había fracturado en 1000 pedazos a través de los sucesos que marcaron su vida. Aunque ella había sido parte integral de su crianza, la realidad de sus acciones generaba en él una lucha interna constante. Era como mirar a una extraña a través de los barrotes, pero aún así, el amor maternal no se podía borrar completamente del mapa de sus emociones. Es en las visitas que Lucas se obligó a deconstruir la imagen idealizada de su madre. El amor que sentía por ella chocaba contra la amarga aceptación de sus decisiones. ¿Cómo podría un hijo procesar tales contradicciones? El peso de las conversaciones frías, interrumpidas por emociones apenas contenidas, comenzó a construir un puente entre la percepción y la realidad. Lucas tenía que bracearse en el denso miasma de sus propias emociones para formar un juicio equilibrado. Era un proceso brutalmente honesto que dibujaba una línea entre el dolor del pasado y las posibilidades del futuro. Margaret,
Una figura siempre presente y silenciosa, se mantuvo a su lado consciente de que este era un camino que Lucas tenía que recorrer por sí mismo. Sabía que no podía absorber todo el dolor de su nieto, pero estaba decidida a proveerle el espacio necesario para que él mismo pudiera desenredar sus sentimientos. Su apoyo era como un aliento constante detrás de él, siempre ahí, permitiendo que su nieto explorara esta compleja red emocional a su propio ritmo. En estas visitas, se develaban poco a poco las intimidades ocultas entre madre e hijo. Carla, a través de las rejas de la prisión, intentaba explicarle su versión de los eventos, tratando de justificar sus decisiones, uniendo piezas con la esperanza de ser entendida y quizás perdonada. Lucas, muchas veces callado, escuchaba atento sus reservas siempre presentes. Comprendía que ser madre era un papel difícil, pero no por ello menos decepcionante al haber llegado a tal extremo. Estas conversaciones reconstruían lentamente su entendimiento del amor y las relaciones familiares, forzándolo a replantearse el concepto de justicia y lealtad. Los dilemas de Lucas ofrecían lecciones de vida para cualquier observador. Una de las mayores enseñanzas es que las decisiones difíciles, por dolorosas que sean, deben afrontarse para tener claridad y paz personal. En sus conversaciones, se empezaba a notar un cambio gradual, el surgimiento de una empatía que no excusaba, sino que simplemente buscaba comprender. Era un cambio que Margaret observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Veía cómo su nieto se convertía en un joven capaz de sostener la mirada en la oscuridad, decidido a no dejarse consumir por ella. Carla, a su vez encarcelada, y sin poder aferrarse a un futuro prometedor, se debatía entre su arrepentimiento y el frío reconocimiento de la realidad que ella misma había forjado. Intentaba enmendar una conexión rota con Lucas, su voz trémula, en ocasiones marcada por un aura de desesperanza y reflexión sobre sus decisiones. El tiempo en prisión había desterrado cualquier ilusión de un regreso fácil a la vida que una vez conoció. Lucas, armado con el apoyo incondicional de Margaret, decidía entonces que buscaría un camino en el derecho, inspirándose en la figura de su padre. Era un tributo directo al legado de Thomas, su fe en la justicia y en la verdad, una verdad que su madre había oscurecido, pero que él estaba dispuesto a perseguir en homenaje a su memoria. Esta decisión simbolizaba una elección consciente de forjar su propio destino, dando un propósito a todo lo que había sucedido, buscando transformar el pasado doloroso en el cimiento de un futuro digno. Las visitas a la prisión se convirtieron en un telón de fondo para un increíble viaje de autodescubrimiento y reconciliación personal. Mientras Lucas migra hacia una adultez llena de retos y decisiones, el legado de Thomas y las enseñanzas de Margaret se entrelazan en su psiquis, guiándolo en el complicado rastro que unos lazos familiares tumultuosos y un mundo en conflicto dejaron a su paso. Su historia demuestra que incluso las cadenas del pasado pueden convertirse en escalones hacia un futuro de potencial y esperanza, si uno elige caminar ese difícil sendero con intelección y valentía. Las sombras se dispersaron poco a poco hasta quedar casi irrelevantes, dejando a Margaret en una realidad donde su voz resonaba con una claridad ganada con esfuerzo. Carla, en cambio, se encontraba en un mundo de ecos, lugares vacíos y puertas cerradas que ella misma había elegido al tejer su red de engaños. Se había convertido en una figura solitaria, sin nada que sostener más allá de las cadenas de sus decisiones pasadas, que la apretaban hasta el alma. Margaret observaba estos cambios desde una posición de firmeza serena. Sentía la caída de su oponente, no como una victoria a celebrar ruidosamente, sino como la consecuencia inevitable de promover una vida de traiciones. El silencio se convirtió en el compañero constante de Lucas, quien caminaba ahora en una senda que, aunque marcada por el pasado, estaba llena de un propósito renovado. No necesitaba triunfar sobre Carla. Su verdadero triunfo se materializaba en la madurez con la que enfrentaba cada nuevo día, íntegro y lleno de la sabiduría acumulada de los que lo precedieron. Sus ojos habían aprendido a ver en la oscuridad sin miedo, y su voz, aunque a veces callada, ya no requería ser oída para conocerse su verdad. En su silencio, había encontrado su reino, donde la justicia y el recuerdo de su padre se trenzaban conjuntamente, aportando un sentido a los sacrificios padecidos. Pero, ¿y tú? Tú que observaste desde las sombras mientras sus historias se desenvolvían, ¿habrías tenido la misma paciencia?
habría sido capaz de esperar en silencio a que las verdades pudieran devorar desde adentro aquellos secretos oscuros que una vez parecían impenetrables. Podrías haber resistido hasta que el tiempo revelara los destinos inevitables, aquellos que son esculpidos por nuestras propias elecciones. En ocasiones, las pruebas más duras no requieren palabras estruendosas, sino la reflexión profunda de nuestras vivencias. Al final, algunas conclusiones no se hallan en gritos de celebración ni en lágrimas amargas, sino en silencios sagrados, donde los pasos de un alma libre resuenan en corredores vacíos. Pueden ser momentos donde abrir una puerta sin cerrar herméticamente un pasado, donde el abrazo de una habitación vacía se siente como un nuevo amanecer y no una pérdida. El eco de un anillo caído al suelo puede simbolizar la traición en su estado más puro, sin necesidad de exhibición dramática. Aquí en esta quietud el verdadero poder reside. Un silencioso susurro podría representar la transformación que una vez estuvo anclada en rencores y venganzas, pero que ahora se disuelve en una paz que pocas veces es reconocida con todas sus aristas. Y mientras contemplas el final de esta historia, entendiendo que algunos desenlaces no requieren finales ruidosos, sino respeto al ciclo completo que la vida está destinada a trazar, es probable que te encuentres también ante tu propio viaje, en una bifurcación de caminos donde la gratitud y el crecimiento personal te ofrecen guías silenciosas. Porque al final, los ecos de quejas y lamentaciones son sustituidos por el conocimiento de que algunas puertas permanecen abiertas no por desidia, sino por la generosidad de un espíritu que se redime en su ser libre y renacido en la claridad de la aceptación. No hay necesidad de explicar lo que ya es evidente. Lo que queda atrás son lecciones susurradas, mensajes silenciosos, que en su vulnerabilidad revelan la esencia universal, aquella que persiste en el mismo tejido de la humanidad. Aquí, en este espacio de infinita contemplación, donde las sombras y las luces encuentran un equilibrio perpetuo, es donde verdaderamente descansa la culminación de una vida vivida. Algunos finales no son ruidosos, son sagrados.